Históricamente el cáncer de próstata se ha banalizado un poco porque parece que es una enfermedad que siempre se ha dicho que hay hombres que se morirán de todo menos de esto, pero eso no es del todo cierto. ¿Es posible que, por ejemplo, una persona que tenga una hiperplasia de próstata o tenga una prostatitis acabe degenerando en cáncer, que sería el peor de los escenarios, o no tiene nada que ver? Ser conscientes de los factores que pueden empeorarlo y sobre todo saber qué factores puedo tener yo como hombre de tener un cáncer de próstata, por ejemplo la genética, harán que esa paciente consulte antes. Entonces nosotros el PSA lo utilizamos como una señal de alarma. No nos dice aquí hay un cáncer, sino que nos dice ojo que aquí hay que estudiar un poco más. Cuéntanos actualmente, a fecha de hoy, ¿cuándo se debe solicitar un test de PSA en sangre? Nosotros sabemos que el cáncer de próstata es hormonodependiente, es decir, necesita la testosterona como combustible para crecer. La vigilancia activa. Vamos a hablar de cuándo decidimos, por parte del equipo médico, no tratar un cáncer que sabemos que está ahí. Todos estos tabús que hay, porque al final son tabús de la salud masculina, de la disfunción eréctil, de la incontinencia, me gustaría que se dejaran a un lado y se empezara a hablar. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Primera Línea del Cáncer. Soy Pablo Paracontell, oncólogo aquí en el Hospital General Universitario de Valencia, y en el día de hoy traemos al podcast el cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres y, paradójicamente, de uno de los que menos se habla. Es un tumor que muchas veces es menos agresivo o que en otras ocasiones ni siquiera necesita tratamiento, pero cuando lo precisa puede afectar tanto a la calidad de vida como a la sexualidad y a la salud mental. Para poner toda respuesta a nuestras preguntas sobre qué es el cáncer de próstata, cómo se diagnostica, cómo se trata, traemos hoy al podcast a la doctora Rosa María Gras, que es uróloga aquí, también en el Hospital General Universitario de Valencia. Muchas gracias, Rosa María, por venir hoy al podcast. Gracias a ti por invitarme. Quería empezar hablando sobre por qué es tan importante hablar del cáncer de próstata. Quería que me contaras un poco la epidemiología. ¿Cuán de frecuente es en nuestro medio? Bueno, pues como bien tú has dicho, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en varones en muchos países, incluyendo el nuestro. Se estima que afecta a 1 de cada 6 pacientes. Además, el cáncer de próstata lleva asociado algo que parece que no tienen otros tumores, que es que a los hombres parece que les cuesta más hablar de este tipo de enfermedades, siendo tan frecuente como es. El diagnóstico y el tratamiento ha cambiado mucho en los últimos años y consideramos que conocer esta enfermedad y conocer las novedades puede ayudar a los pacientes a consultar antes. Como he dicho antes, no son todos iguales en el cáncer de próstata. Hay algunos que son menos agresivos, hay algunos que comentaremos después porque es algo fascinante de este tipo de tumor, algunos que no se tratan. Entonces, quería que me contases un poco por qué hay tanta diferencia entre unos y otros. Pues efectivamente, el cáncer de próstata puede tener 2 escenarios bastante diferentes, por generalizar y resumir. Por un lado está ese cáncer de próstata que parece que va a tener un crecimiento muy lento y que incluso parece que a lo largo de la vida del hombre no le va a afectar. Sin embargo, hay otro tipo de cáncer de próstata que también crece de una forma silenciosa, pero que este sí que va a ser más agresivo. Aquí es donde nace el concepto de cáncer clínicamente significativo, que es el que buscamos los médicos. Al final es ese cáncer que sabemos que sí que te va a afectar a la vida, a tu calidad y sobre todo también a la supervivencia. Históricamente el cáncer de próstata se ha banalizado un poco porque parece que es una enfermedad que siempre se ha dicho que hay hombres que se morirán de todo menos de esto, pero eso no es del todo cierto. Hablamos de 1 de cada 6 hombres. Y sí que es cierto que hay cánceres, exacto, y que de esos hombres sí que habrá gente que de verdad puede afectar a su supervivencia. Pues eso me parece súper importante hablar hoy y traerte aquí para hablar de eso en el podcast. Vamos a empezar por la parte más básica, que es entender qué es la próstata. Porque así como muchos tenemos introducido en la cabeza para qué sirven los pulmones o para qué sirve el corazón, la próstata parece que es un órgano que está ahí en la vía urinaria pero que no acaba de tener una función clara. Explícanos en qué consiste. Bueno, la próstata es una gran desconocida. Es una glándula que forma parte del aparato reproductor masculino, por tanto solo lo tienen los hombres. Está justo por debajo de la vejiga, que la vejiga tiene una forma como de embudo, y por delante del recto. La próstata se sitúa alrededor de la uretra, que es el caño o el conducto por el que sale la orina al exterior.
Esta próstata abraza la uretra y esto explicaría también por qué a veces cuando crece puede darnos algunos síntomas. Pero realmente tiene una función de reproducción. Se encarga de generar parte del líquido seminal que nutrirá a los espermatozoides. Recordamos muy importante que solo están los hombres, que por ejemplo el cáncer de mama sí que está en tanto mujeres como hombres, pero la próstata es un órgano exclusivo masculino. Exacto. Y función reproductora. Sí. Más que todos. Vale. Es muy frecuente, creo que en la gente, y es una de las cosas que más confusión ofrece, el hecho de que no solo existe como patología de la próstata el cáncer de próstata, sino que hay otras formas en las que la próstata se puede ver afectada, y eso normalmente cuando los pacientes vienen tanto a mi consulta ya con el cáncer como la tuya, que es tanto de cáncer como de muchas otras patologías de la próstata, crea duda a la hora de entender cuán de grave es la patología que tienen. Explícanos un poco y diferencia entre las patologías que afectan a la próstata, cuáles existen. Como es tan frecuente las alteraciones prostáticas, todos tenemos un tío, un padre o un abuelo que ha tenido próstata, pero dentro de esto se engloban varias enfermedades. La más frecuente, sin duda, es la hiperplasia benigna de próstata, que es el crecimiento bueno de la próstata. Esto tiene unos síntomas que suelen ser dificultad al orinar, a la hora de vaciar, el chorro entrecortado, un chorro más débil o incluso urgencia o levantarte muchas veces por la noche. Eso que es tan frecuente en gente mayor. Exacto. Y tiene un tipo de tratamiento que es bastante diferente, por ejemplo, a la prostatitis. La prostatitis sería la inflamación de la glándula prostática. Esto puede ser o bien por una infección bacteriana, por ejemplo, o también por traumatismos repetidos, como los pacientes que son ciclistas, y aunque los síntomas se pueden parecer, también tienen algunos más específicos como el dolor en el periné, que es esa zona que está entre los testículos y el recto. Vale. Por último, y diferenciándolo, tendríamos el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el crecimiento, pero maligno. Es un crecimiento descontrolado. Normalmente es de una zona diferente a la hiperplasia, pero aunque a veces estas tres entidades se juntan entre ellas, tienen tratamientos diferentes y no todo el mundo que tiene próstata tiene un cáncer de próstata. Por tanto, tenemos la hiperplasia benigna de próstata, la prostatitis y el cáncer de próstata como tres patologías más frecuentes dentro de la próstata. ¿Están entre ellas relacionadas? O sea, ¿es posible que, por ejemplo, una persona que tenga una hiperplasia de próstata o tenga una prostatitis acabe degenerando en cáncer, que sería el peor de los escenarios, o no tiene nada que ver? Sí que es cierto que son tres entidades que no necesariamente tienen que ir juntas, es decir, que tú tengas una hiperplasia no quiere decir que eso vaya a degenerar en un cáncer de próstata. O una prostatitis igual, no tiene por qué. Por sí solas no son factores de riesgo. Lo que pasa es que es cierto que los pacientes a veces, cuando consultan por la hiperplasia, acabas descubriendo que tienen un cáncer de próstata en ese estudio. Por tanto, son enfermedades que al afectar al mismo órgano, aunque no tienen relación directa, sí que se pueden mezclar entre ellas. Vale. ¿Por qué crees tú que toda esta patología de la próstata tiene tanto tabú, sobre todo el cáncer de próstata? Porque es algo que creemos siendo tan frecuente en varones y tan presente en nuestra sociedad. ¿Por qué no hace tanto ruido como otro tipo de tumores o otros tipos de patologías? ¿Qué crees que está pasando con el cáncer de próstata? Pues me alegra mucho de que me lo preguntes y de que hablemos de esto en el podcast, porque es cierto que últimamente hay bastante movimiento sobre la salud masculina. Al final, los hombres en general hablan mucho menos de estos problemas, entre ellos y con nosotros. Son enfermedades que afectan a la forma de orinar, a la forma de relacionarse con la sexualidad y suele ser un tema tabú. También hay bastante dificultad para ir al urólogo, porque es verdad que todo el tema del tacto rectal y todo esto asusta, parece. Pero es cierto que hay bastante tabú en la sexualidad masculina y esto es importante que se hable cada vez más. Vale. Vamos a colocarnos, como me gusta a mí hacer en todos los podcasts, antes de la enfermedad. Pacientes que no tienen cáncer de próstata. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden provocar la aparición del cáncer de próstata? ¿En qué tiene que estar un paciente atento para intentar evitar o estar atento simplemente porque tiene la predisposición a poder tener un cáncer de próstata? Los principales factores de riesgo para el cáncer de próstata son tres. El primero y el más importante es la edad. Nosotros sabemos que a partir de los 50 años aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Normalmente la edad a la que se diagnostica son los 65 años de media. En segundo lugar, la genética. Nosotros también sabemos que los pacientes que tienen un padre, un hermano con cáncer de próstata, sobre todo a edades jóvenes, tienen más riesgo.
También se asocia al gen en el que hablaste de uno de los anteriores podcasts, el BRCA. Incluso puede doblar el riesgo de tener cáncer de próstata. Y por último, añadido a la edad y a la genética, sería la raza. Sabemos que los pacientes de raza negra, por sí solos, tienen más riesgo de tener cáncer de próstata más jóvenes y además más agresivo. Por lo tanto, tenemos en verdad 3 factores que son edad, antecedentes familiares y etnia, que son factores que una persona no puede evitar. O sea, son cosas que una persona no puede evitar hacerse mayor ni puede evitar tener familiares que han tenido cáncer de próstata. ¿Existe algún factor de riesgo que podamos controlar o intentar evitar para no tener cáncer de próstata? Esto es como todo. Aunque no se pueda evitar de una forma directa, lo que sí que podemos hacer es tener un buen terreno sobre el que aparece el cáncer. Es decir, la obesidad, por ejemplo, por sí sola no tiene por qué desarrollar un cáncer de próstata, pero sí que sabemos que los pacientes obesos, en caso de que tengan un cáncer de próstata, será más agresivo. Un estilo de vida saludable también genera que el cáncer de próstata sea un poquito mejor. O incluso el tema del sedentarismo. Al final, tener un estilo de vida saludable, no fumar, no beber, aunque no esté relacionado directamente como en otros tumores, como puede ser el cáncer de pulmón o el cáncer de vejiga, sí que sabemos que en caso de que aparezca va a hacer que sea mucho más agresivo el tumor. Por tanto, el terreno sobre el que aparece sí que lo podemos cambiar. Entonces sí que podemos prevenir un poco el cáncer de próstata. Igual no prevenirlo porque la edad, la genética y la raza no se pueden cambiar, pero ser conscientes de los factores que pueden empeorarlo y sobre todo saber qué factores puedo tener yo como hombre de tener un cáncer de próstata, por ejemplo, la genética, harán que ese paciente consulte antes y, por tanto, es una manera de prevenirlo. Recuperando un poco las ideas de antes que hemos hablado de los diferentes tipos de patologías o de enfermedades que tiene la próstata, ¿cuáles son los síntomas por los que un paciente tiene que sospechar poder tener un cáncer de próstata? ¿A qué hay que estar atento para consultar? Bueno, pues síntomas, como pasa en muchas otras patologías, no hay un síntoma que por sí solo nos diga que tú tienes un cáncer de próstata. De hecho, los cánceres de próstata, cuando están localizados, lo más normal es que no den síntomas. Y cuando dan síntomas suele ser muchas veces porque ya ha metastatizado. Pero sí que es cierto que al final las alteraciones de la próstata, como hemos dicho antes, pueden estar a la vez, lo que quiere decir que un paciente que tenga clínica urinaria, por ejemplo, dificultad en el chorro, no es que tenga un cáncer de próstata, pero sí que puede tener algo en la próstata. Algunas cosas que igual sí que son un poco más específicas sería el sangrado al eyacular o, por ejemplo, el cansancio, cosas que tienen más relación con el tema ya de una enfermedad avanzada. Pero no hay ningún síntoma que sea seguro de cáncer de próstata. Entonces, sabiendo que es un tumor que no se puede prevenir del todo porque sus factores de riesgo van relacionados con cada persona y no son algunos que podamos modificar y que además los síntomas no son específicos, entra en primera escena, en primer plano, el tema del diagnóstico. ¿Cuáles son las pruebas que se utilizan para diagnosticar el cáncer de próstata? De nuevo, aquí en el diagnóstico no tenemos una única prueba, sino que es un conjunto de herramientas. La más conocida es el PSA. El PSA son las siglas de antígeno prostático específico. Es una proteína que sabemos que produce exclusivamente la próstata, lo que quiere decir que es específica de este órgano, pero no quiere decir que sea específica del cáncer. Es decir, el PSA se puede elevar por otras causas, por ejemplo, la prostatitis de la que hemos hablado antes, o incluso una próstata más grande. Nosotros sabemos que tiene unos parámetros, normalmente tiene que estar por debajo de 4, pero también hay que puntualizar que también dependerá de la edad y el tamaño de la próstata. Entonces nosotros el PSA lo utilizamos como una señal de alarma. No nos dice aquí hay un cáncer, sino que nos dice, ojo, que aquí hay que estudiar un poco más. Otra prueba que tenemos es el tacto rectal. Es una de las pruebas que la gente tiene más miedo, pero es muy sencilla y a los urólogos nos dice mucho, porque aunque no podemos tocar toda la próstata, solo tocamos la parte que estaría pegada al recto, la parte posterior. Un tacto rectal de entrada de una próstata que está endurecida, a nosotros los urólogos también nos hace saltar mucho la alarma y que ahí puede haber algo. Y por último, en los últimos años, la resonancia magnética ha cogido también mucho papel. No es una prueba imprescindible, pero si la tenemos nos ayuda a ver lesiones que, muy parecido como ocurre en el cáncer de mama, nos pueden clasificar los radiólogos y decirnos igual esta lesión
es sugestiva de que sea algo malo. Que hay que investigarlo más. Exacto. Y nos puede incluso diferenciar más entre prostatitis igual o hiperplasia, zonas que son un poco más sospechosas. Claro, al final es un conjunto de todo. Vamos a hablar ahora de una de las partes que acabas de mencionar que me parece más importante, que es el tema del PSA. El PSA, como os he dicho, es un marcador que nos dice que hay que investigar un poco más lo que está pasando en la próstata y que quiero que me expliques exactamente cuándo hay que pedirlo, porque esto ha causado un poco de confusión en los últimos años, tanto a pacientes como a los propios médicos, porque no teníamos del todo claro cuándo había que pedirlo y cuándo no. Entonces, cuéntanos actualmente, a fecha de hoy, ¿cuándo se debe solicitar un test de PSA en sangre? Me alegra mucho que me lo preguntes porque es un tema que los urólogos también nos gusta mucho hablar. El PSA se sabe que hay que pedirlo a partir de los 50 años a los hombres, que es cuando empiezas a tener más riesgo de tener cáncer de próstata. Pero en caso de que tú tengas algún familiar de primero o segundo grado o seas, por ejemplo, de raza negra, que tienes más riesgo, incluso esta edad la podríamos bajar a 45 o incluso 40 años. Por tanto, a partir de los 50 años a los hombres, algo tan sencillo como una analítica de sangre periférica, se le debería buscar el PSA. ¿Cuándo repetirlo o cada cuánto? Sí que va a depender un poco del paciente. Nosotros, según la edad, según el riesgo, pues habrá pacientes que se lo vayamos pidiendo anualmente, cada 2 años, porque como he dicho, el PSA puede variar porque tiene relación con otras patologías, pero como mínimo a partir de los 50 años. Yo creo que la población en general, la gente está acostumbrada a que, por ejemplo, te llamen de la mamografía para que tengas que ir a hacértela o que te envíen el tubito para hacer las heces para ver si hay sangre, pero del PSA no te van a llamar. O sea, que tiene que salir también un poco de tu parte el hecho de ir a consultar para que te hagan analítica del PSA a partir de los 50 años. Efectivamente, esto nace de mucha polémica que hubo en los últimos años. Desde que nació el PSA y apareció, parecía una maravilla. Al final es una proteína que solo está en la próstata y se saca con una analítica de sangre. Es súper específica. Claro. Entonces, estamos hablando de que hacemos mamografías, hacemos citologías, hacemos colonoscopias y sangres ocultas en heces. ¿Y cómo no vas a hacer una analítica de sangre, no? El problema que apareció aquí es que hubo estudios que vieron o parecía que veían que, claro, estamos hablando de una patología tan frecuente que tú le hacías el PSA a todos estos hombres. Igual que detectabas estos cánceres que son significativos, había muchos hombres que se hablaba de sobrediagnóstico. ¿Por qué? Porque en aquel momento no estábamos en el escenario que estamos hoy. Hoy en día un PSA alto no es igual a un tratamiento. Al final, hoy en día, con todas las herramientas que tenemos para diagnosticar y todos los tratamientos de los que, si quieres, hablamos más adelante, al paciente, el ofrecerle el PSA es simplemente ser conocedor de que ese paciente puede tener algo. Y es cierto que va a haber pacientes que le pidas el PSA y puede que ese tumor a la larga no le hagan nada. Pero, primera, a la larga, porque no deja de tener un cáncer de próstata. Y en segundo lugar, hay que buscar a todos esos pacientes que sí que van a tener problemas. Y estamos hablando de problemas de mortalidad. Y estamos hablando de pacientes de 1 de cada 6 pacientes. Entonces, hace años se desestimó por el sobrediagnóstico del que se hablaba y el sobretratamiento por esos efectos secundarios que a veces eran indeseables. Pero repito, hablamos de una enfermedad que afecta a 1 de cada 6 hombres y hablamos de una enfermedad que puede matar a algunos hombres. Entonces, yo creo que esto va a cambiar y se va a establecer. Exacto, fue fruto. Hoy en día el escenario que tenemos, ni en tratamiento ni en diagnóstico, es el mismo que hace 20 años. Yo creo que la medicina en general ha cambiado mucho en estas últimas décadas porque creo que hemos aprendido a seleccionar mejor a aquellos pacientes, lo digo por el cáncer de próstata, pero en general, creo que en el resto de tumores también ha pasado mucho, que siempre se ha tendido a sobretratar por el objetivo de intentar que maximizar el beneficio de un posible tratamiento, sin pensar que a veces podemos dar más tratamiento del que toca, pero estos últimos años se ha centrado mucho la medicina en desescalar, o sea, en quitar tratamiento o incluso aprender a seleccionar a aquellos pacientes que seguramente se beneficien de un tratamiento y aquellos que no, para intentar pues, evitar efectos secundarios que, como has dicho, no son nada deseados. Muy bien, tenemos ahora un PSA elevado, tenemos una sospecha de un cáncer de próstata por resonancia, como he dicho, por tacto rectal, por todas las pruebas que has dicho. ¿Cuál es el siguiente paso?
Como en todos los tumores, necesitamos una confirmación y esta confirmación se consigue con la biopsia de próstata. La biopsia de próstata es extraer tejido de la próstata para analizarlo en el microscopio. La biopsia de próstata se puede hacer vía transperineal, como he dicho antes, el perineo es la zona que está entre los testículos y el recto, o vía transrectal. Son dos formas de obtener muestras. Esto va a depender del centro en el que te la hagan, puede ser con sedación o con anestesia local. Y en general hacemos lo que llamamos un barrido de la próstata. Tomamos un número de muestras que nos hacen una idea generalizada del tejido que tiene la próstata. Aquí voy a introducir un concepto que nace gracias a la resonancia y a las incluso ecógrafos de muy alta precisión, que es la biopsia por fusión. Nosotros ahora sabemos que la próstata la vemos. Hace años la biopsia la hacías a ciegas en el sentido de que hacías el barrido ese general. Pero ahora con estas pruebas de imagen nuevas podemos, esas lesiones que son sugestivas de ser malignas, las podemos tomar también. Entonces tenemos un diagnóstico más preciso. Quería aprovechar este espacio para mandar un mensaje de tranquilidad a los pacientes. La biopsia, sea transperineal o transrectal, suele ser segura y tener pocos efectos secundarios. Y los efectos secundarios son molestias, algo de sangrado o infección. Pero para todos ellos también hay tratamiento. Es una prueba que en general es mucho mejor tolerada de lo que el paciente se espera. Así que me gustaría mandar ese mensaje de que no teman, porque en general... O sea, es el desconocimiento lo que hace que Exacto. teman a la prueba, pero que es una prueba que suele ser bastante inocua sin efectos secundarios. Exacto. Puede tener algunos, como has dicho tú bien, las molestias, puede ser una relación, pero vamos, que en general se tolera bastante bien. Exacto. Y sobre todo la necesitamos, porque necesitamos saber qué es lo que está pasando ahí. Sí, creo que vamos hablando en todos los podcasts, que es que al final ya nos da tanta información a nivel de todo, tanto de histología para ver el microscopio, como a nivel molecular en muchas ocasiones, que ya no podemos prácticamente tratar un tumor sin tener la biopsia. Entonces es algo que precisamos para actuar de la mejor forma posible. Exacto. Una vez tenemos la biopsia, vamos a ir paso a paso. Hay que clasificar el tumor con la información que nos da, hay que saber decir si es un tumor, como hemos dicho antes, que igual es de bajo riesgo, uno más que hay que vigilar, o uno de alto riesgo, hay que juntarlo con valores del PSA. Recordemos, el PSA no siempre se eleva solo en cáncer de próstata, sino que también se puede elevar en otro tipo de patologías de la próstata que hemos hablado antes, para que quede bien claro, porque ya estamos con las típicas personas que pueden ser muy alarmistas con este concepto, con el concepto de que un PSA alto es sinónimo de cáncer de próstata y no siempre es así. Es como has dicho tú antes, que lo que nos obliga es investigar más sobre lo que puede estar pasando a la próstata. Pero vamos, cuéntame cómo funciona la clasificación del cáncer de próstata. Nosotros para clasificar el cáncer de próstata nos basamos en dos bloques. Una cosa es el riesgo que tiene el cáncer, es decir, la probabilidad de que este cáncer sea agresivo. Y para eso nos basamos en la histología, es decir, el microscopio, el PSA, porque sí que sabemos que PSAs más elevados, por ejemplo un PSA de 30, nos habla de que el cáncer, una vez se ha confirmado, tiene más agresividad que un PSA con más bajito. Y también la estadificación local, que afecte más o menos dentro de la próstata o alrededor. Entonces sería el riesgo que nos dice cómo va a evolucionar de agresivo este tumor. Otra cosa muy diferente es la extensión del cáncer de próstata, y esto se parece más al resto de tumores. Podemos tener un cáncer de próstata localizado, que estaría en la glándula prostática. En este caso iríamos a por tratamientos curativos, de los que hablaremos más adelante, pero con la finalidad de extirpar y curar ese tumor. Luego tenemos los que son localmente avanzados. Esto querría decir que ya no está solo en la próstata, pero ha avanzado alrededor, en una zona, en un territorio que aún hablamos de tratamiento curativo. Y por último, como en todos los tumores, están los cánceres de próstata metastásicos. Incluso hay algunos que de inicio aparecen así. Esto es que ya el cáncer se ha ido fuera de la próstata, normalmente afecta primero a los huesos, pero también se puede ir a otros órganos. Este concepto de riesgo y extensión es importante que se entienda, porque podemos tener un tumor localizado en la próstata, pero que sabemos que tiene mucho riesgo. Entonces, a ese paciente igual no lo tratamos de la misma forma que a un paciente que, aunque tenga ese tumor en la próstata, tenga bajo riesgo. Por tanto, una cosa es la extensión y otra cosa es el riesgo del tumor. Eso me parece que es un poco complicado de entender, porque a priori puede
puede parecernos que un tumor que está localizado en la próstata, por estar solo localizado, puede ser de bajo riesgo y que automáticamente un tumor que es localmente avanzado, por ejemplo, que invade, puede ser también por el hecho de invadir ya de alto riesgo. Pero siempre hace falta juntar las dos cosas. Exacto. Tanto el riesgo que tiene el tumor, porque sabemos que los más agresivos van a crecer muy rápido y es preciso que los tratemos, como la extensión, para ver qué tipo de tratamiento es el mejor. Exacto. Vamos a comentar también, como siempre, después de cómo diagnosticamos y clasificamos en función de cómo está invadiendo la próstata otros tejidos, cómo está invadiendo incluso otras zonas del cuerpo, y cómo de agresivo es, ¿qué tratamientos existen actualmente para el cáncer de próstata? En el cáncer de próstata tenemos un abanico de tratamientos bastante amplio. Los voy a dividir un poco en los que serían de tratamiento local y lo que sería un poco el tratamiento sistémico. Así, por resumir, tenemos la vigilancia activa, de la que sería muy interesante hablar, pero luego a nivel local la prostatectomía, que es la cirugía, o la radioterapia. Ya cuando el cáncer de próstata hablamos de tratamientos sistémicos, teníamos la terapia hormonal, la quimioterapia e incluso existen fármacos dirigidos a algunos genes. O sea, tenemos muchas opciones. Exacto. Sí que es verdad que, como siempre, incidir en que lo más importante es el comité. Creo que el comité, que está formado por tanto urólogos como oncólogos, como radioterapeutas, van a tomar una decisión conjunta para, en función, como hemos dicho antes, de la agresividad y el estadio del tumor, para cada uno de los pacientes, porque también aparte hay que tener un montón de factores en cuenta, como por ejemplo la edad del paciente. Claro. Pues vamos a fijarnos en eso para ver si damos un tratamiento más agresivo o menos agresivo. Exacto. Vamos a buscar también la funcionalidad. Pues no es lo mismo un paciente que tiene pues mucho deterioro cognitivo o que, por ejemplo, está en silla de ruedas o encamado, no es lo mismo que un paciente que viene pues por su propio pie a la consulta. Todo eso se tiene que tener en cuenta para tomar la mejor decisión. Exacto. Estando en el punto localizado, ¿vale? En el momento en el que el cáncer de próstata solo está en la próstata. Vale. Vamos a hablar de tratamientos locales. Exacto. ¿Cuáles existen? Como tratamiento local, con finalidad de erradicar la próstata, el más conocido es la prostatectomía radical. La prostatectomía radical es la cirugía que extirpa la próstata y las vesículas seminales y en algunas ocasiones también los ganglios. La intención es curativa, es quitar la próstata, que sabemos que tiene un cáncer. La vía por la que la hacemos puede ser diferente según el centro. La más clásica y la primera que salió es la prostatectomía abierta. Se hace una incisión de debajo del ombligo hasta arriba del pubis y abordamos la próstata con la cirugía abierta. Esto, con el tiempo, como toda la cirugía en general y los avances, nació la laparoscopia. La laparoscopia es otra forma de abordar la próstata, pero que las incisiones son más pequeñas. También el tiempo de recuperación posterior en la cirugía hospitalaria es más corto. Y por último, la cirugía robótica es la más novedosa. La cirugía robótica reproduce los movimientos que hace el cirujano desde fuera, desde una consola. Es el cirujano el que mueve el robot y se parece, digamos, en las incisiones un poco a la laparoscopia. Hay varias formas de operar, no solo hay una. Y yo querría recalcar que es cierto que, aunque está claro que la laparoscopia y la robótica al final tienen mejores resultados a nivel de postoperatorio, por ejemplo, lo más importante es el equipo que te opere. Te pueden operar de las tres formas. Oncológicamente las tres son válidas. Entonces, con esto quiero mandar ese mensaje de que, por ejemplo, en este centro sí que hacemos cirugía robótica, pero hay centros que no optan a tenerla y hacen laparoscopia y la hacen estupendamente también. Vale. Aparte de la cirugía, como tratamiento local, también existe la radioterapia. Exacto. Parece que también tiene unos resultados similares a los de la cirugía, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste esta parte, aunque no sea ni la parte que controlas tú más ni la que controlo yo más, porque es de los oncólogos radioterapeutas. Cuéntanos en qué ocasiones se opta más por esta técnica que por la anterior. Bueno, la radioterapia es un campo del que se encargan los oncólogos radioterapeutas, pero es una alternativa a la cirugía en cánceres de próstata localizados. ¿Vale? Además, cuando hemos hecho una cirugía y necesitamos un punto más de tratamiento, puede ser un rescate después de la cirugía e incluso en cánceres que están un poco más avanzados, también como terapia local. Es cierto que hay ocasiones cuando el cáncer de próstata está localizado que al paciente le ofrecemos tanto la cirugía como la radioterapia, porque oncológicamente son igual de válidas y lo que cambia son los efectos secundarios. Se le ofrecen las dos. También es cierto que cuando consideramos que por algún factor del paciente consideramos que una de las dos pueda ser mejor,
le aconsejaremos una u otra. Pero en general, en un cáncer de próstata localizado se pueden hacer las dos alternativas. Vamos a hablar entonces ahora de eso que he dicho que es tan importante, que es lo que más o menos diferencia estas técnicas, que son los efectos secundarios. ¿En qué varían en función de cada técnica? Pues realmente la prostatectomía, la cirugía, los efectos secundarios más conocidos son la disfunción eréctil, la incontinencia urinaria y las alteraciones en la eyaculación. Estos pueden aparecer inmediatamente, pero no siempre aparecen, no son inevitables, incluso pueden tener tratamiento, que podemos hablar más largo después. Y la radioterapia, al ser otro tipo de tratamiento, a corto plazo tiene efectos secundarios, sobre todo a nivel irritativo. Puede dar como urgencia en la orina, cistitis, proctitis. También... Infecciones. O sea, bueno, más que infecciones, inflamaciones. Exacto. Vale. Al final es como una quemadura. También puede tener cierto grado de incontinencia y disfunción, pero es cierto que la radioterapia suele tener efectos secundarios también a largo plazo, a más largo plazo. La cirugía vemos los efectos secundarios más de forma inmediata, las radioterapias suelen aparecer más tarde. Más tarde. Hay una cosa de la que creo que no hemos hablado, que habíamos dicho antes que justo retomaríamos, me parece súper interesante, que es una cosa que solo ocurre, o bueno, solo ocurre no podríamos decir, pero que es una cosa bastante característica de este tumor, que es la vigilancia activa. Vamos a hablar de cuándo decidimos, por parte del equipo médico, no tratar un cáncer que sabemos que está ahí. ¿En qué momentos ocurre esta situación? La vigilancia activa es el tratamiento que más sorprende a los pacientes que tienen cáncer de próstata y es un ejemplo... Lo entiendo porque también es algo que puede asustar, el hecho de saber que tienes un cáncer y la opción es vigilarlo, no tratarlo. Esto es un ejemplo de cómo ha avanzado el cáncer de próstata en los últimos años. Viniendo a todo lo que hemos dicho ya, sabemos que hay cánceres de próstata que en principio son poco agresivos y pueden acompañar al paciente durante muchos años. Aquí nace la vigilancia activa. La vigilancia activa es un tratamiento, no es no hacer nada. Nosotros cogemos al paciente que sabemos que tiene un cáncer de próstata, pero sabemos que ese cáncer de próstata es de bajo riesgo, volvemos al riesgo de crecer, y sabemos que está localizado. En esos casos, nosotros hablamos al paciente y le informamos de que tiene un cáncer de próstata, pero que con lo que estamos sabiendo ahora, probablemente a corto plazo no le vaya a generar problemas. Entonces, vamos a seguirlo. Lo seguiremos con PSA, lo seguiremos incluso con biopsias repetidas. Mientras el cáncer no cambie, seguiremos vigilándote. En el momento en el que sospechemos que esto ha cambiado, te ofreceremos un punto más de tratamiento. Pero quiero que quede claro que la vigilancia activa no es no hacer nada, es un tratamiento en el que te vigilamos estrechamente y mientras no cambie el tumor, es una forma de evitar ese miedo que hay al sobretratamiento para que toda esta gente que en realidad tiene un cáncer de próstata que parece que es poco agresivo, tenerla vigilada, pero darle esos efectos secundarios un poco más tarde o incluso en algunos casos... O sea, que se dan casos en los que no se trata al final el paciente y no hace falta. Puede pasar. Se pasar. mantiene a raya, digamos, mucho tiempo. Puede pasar. Sí que esto es una pasada porque evita que se lleven cirugías o radioterapia que al fin y al cabo, como has dicho antes, tiene efectos secundarios y no siempre son del agrado del paciente, obviamente. Aún así, es cierto que hay pacientes, esto es una elección, tanto igual que la radioterapia y la prostatectomía, la vigilancia activa, nosotros se la explicamos al paciente y el paciente tiene todo el derecho del mundo a decir, oye, no, yo tengo un cáncer de próstata, quiero que me lo quites. Totalmente válido. Es solo que es una herramienta más que le ofrecemos al paciente. Vale. Entonces tenemos para el cáncer de próstata localizado, son la próstata, cirugía, radioterapia o vigilancia activa. Vamos a hablar de aquellos tumores que están ya más diseminados, ya sea aquellos tumores que están invadiendo la zona que está alrededor y sea de difícil operación o de difícil tratamiento con radioterapia, o aquellos tumores que directamente están en estadio 4, que son los metastásicos, que son aquellos que ya han salido del lugar original de la próstata y llegan a otras partes del cuerpo, como por ejemplo has dicho tú, muy frecuentemente irse a los huesos. ¿Cómo tratamos este tipo de pacientes? Sumado a estos tratamientos locales, tenemos lo que son los tratamientos sistémicos. En la próstata, lo más habitual es el tratamiento hormonal. Nosotros sabemos que el cáncer de próstata es hormonodependiente, es decir, necesita la testosterona como combustible para crecer. Aquí nace la terapia de deprivación androgénica. Son fármacos con los que buscamos anular esa producción de testosterona. Esto me recuerda bastante al cáncer de mama, ¿no? Sí. O sea, es el hecho de que responda, que el propio crecimiento del tumor sea por las hormonas del cuerpo, es algo que es
bastante característico tanto de la próstata como el cáncer de mama. Es verdad que algunos cánceres de mama no tienen estos receptores hormonales, pero en la próstata prácticamente la mayoría, al diagnóstico, se puede tratar con terapia hormonal. Esta terapia hormonal, es cierto que con el tiempo vimos que aunque anulábamos la producción de testosterona, hay cánceres que cuando van avanzando también siguen creciendo a pesar de tener esta testosterona baja. Y es cuando nacieron las terapias hormonales de nueva generación. La enzalutamida, la apalutamida, la abiraterona y la darolutamida. Estas se utilizan en conjunto, pero lo que hacen es que las células del cáncer de próstata no puedan utilizar la testosterona, actúan a nivel celular. Por tanto, en combinación es un punto más. Las terapias hormonales tienen como efectos secundarios ambas, tanto la terapia de deprivación androgénica, que es esta primera que nació, como las terapias nuevas. ¿Cómo se utilizan? ¿Se utilizan una y primero la otra? ¿Se combinan? ¿Cómo funcionan exactamente? Todo depende. La terapia de deprivación androgénica, esta que bloquea... Es una inyección, ¿no? Exacto. Esta terapia que bloquea el eje de la testosterona se puede utilizar por sí sola junto con la radioterapia en estos tumores que sabemos que son un poco más agresivos. De riesgo, ¿vale? También la podemos utilizar cuando el cáncer ya está progresando, una vez lo hemos tratado y sabemos que empieza a recaer, o incluso en pacientes ya metastásicos. Hablamos de terapia hormonal cuando hablamos de cánceres más agresivos o metastásicos. Vale. Acordamos, porque creo que es bastante docente para la población, el hecho de saber que la TDA, que es la terapia de deprivación androgénica, normalmente de administración, son una inyección cada 6 meses, y las otras terapias normalmente son con comprimidos. También hay algunas que son vía oral, de la primera terapia de deprivación androgénica, pero como todo se le ofrece al paciente, cada uno tiene sus efectos. Hablemos ahora de los efectos secundarios, porque al ser una medicación que directamente actúa sobre el eje hormonal, como he dicho, similar a la que tienen las pacientes de cáncer de mama, los efectos son parecidos, ¿no? A los de también que tienen pacientes que tienen como una menopausia precoz en las pacientes que tienen cáncer de mama. ¿Cómo son estos síntomas que tienen los pacientes? Se parece bastante a la menopausia de las mujeres. Son hombres que al final han perdido la producción de testosterona, por tanto, tienen sofocos, tienen pérdida de masa muscular, pueden tener alteraciones óseas. Todos estos problemas o efectos secundarios los conocemos bien, los seguimos y podemos poner tratamiento a ellos. Pero es cierto que tienen a nivel sistémico como una especie de menopausia. Una vez ya el tumor, como hemos dicho, está diseminado, hemos puesto terapia hormonal, el paciente ha hecho resistente, hemos agotado las líneas de hormonal, es cuando el paciente lo llamamos también totalmente resistente a la castración, ¿correcto? Ahí es cuando esta parte me la sé un poco mejor, porque es la que tratamos nosotros, porque además que toda la parte hasta entonces los urólogos la llevan en el día a día en consultas y por eso domináis tanto, y por eso te hemos traído aquí, porque es la más indicada para hablar de esto. La cuestión es que después de la terapia hormonal empiezan a empezar las líneas, o sea, aparecen las líneas de tratamiento con quimioterapia, que tenemos pues varias líneas después para intentar frenar el avance del cáncer, y han aparecido ahora una serie de nuevos radiofármacos, también, que algunos están recientemente aprobados, otros están aprobados para algunas indicaciones. Está un tratamiento bastante novedoso que parece que vendrá en los próximos años y que son unos fármacos que se fijan dónde está la enfermedad y actúan sobre ellos para intentar, como he dicho bien, frenarla. Fuera de eso, me gustaría ahora hablar también de, como lo más frecuente es encontrar un cáncer de próstata en un estadio localizado, o sea, lo más normal es que un cáncer se pueda, por fortuna, porque no podemos hablar de lo mismo de otros tumores, en el caso del de próstata es muy frecuente encontrarlo localizado, o incluso localmente avanzado, pero localizado muy frecuente, y tratarlo con cirugía y radioterapia. Creo que conviene hablar bien de los efectos secundarios que has nombrado y de qué solución podemos dar o ofrecer a los pacientes para solventarlos. En el caso de la cirugía, hemos hablado de la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. ¿Qué opciones tenemos para pacientes que tras una cirugía han tenido este tipo de efectos secundarios? La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina. Esta aparece sobre todo nada más se ha acabado la cirugía, los primeros meses, y puede mejorar durante el primer año sobre todo. Es cierto que hay pacientes que al final del primer año pueden recuperar la continencia completa o incluso un grado aceptable. En el caso de que no la recuperen, tenemos algunas herramientas. Por ejemplo, la rehabilitación del suelo pélvico se ha visto que ayuda a esta mejora de la continencia.
También tenemos cirugías que pueden recuperar la continencia en los pacientes y todo esto dependerá tanto del paciente como es y del grado de continencia con el que se haya quedado. Pero lo primero es ver este primer año cómo evoluciona. Por otro lado, la disfunción eréctil también aparece por el simple hecho de que la cirugía, cuando extirpamos la próstata, afecta a los nervios de la función eréctil que pasan pegados a la glándula prostática. Con las nuevas cirugías, estos nervios los podemos respetar, pero es cierto que de alguna manera se ven afectados y además psicológicamente por la propia prostatectomía, el paciente puede que tenga un componente ahí. Para la disfunción eréctil también hay margen de mejora y también tenemos tratamientos tanto médicos según el grado o incluso algunas cirugías cuando es más avanzado. Lo que quiero mandar como mensaje como uróloga es que los efectos secundarios, aunque son frecuentes, tienen mucho margen de mejora, no aparecen siempre y sobre todo que con todos los avances que hay hoy en día pueden tener tratamiento. Muy bien, me parece la verdad es que un tratamiento muy multidisciplinar, tanto por todos los cirujanos, como los oncólogos, como la gente que participa de radiología para designar un poco cuál es el mejor tratamiento. Me gustaría ahora pasar a la parte del seguimiento. O sea, un paciente, por ejemplo, que se ha operado, un paciente que ha recibido un tratamiento, en teoría está curado, inicia los controles. ¿Cómo son esos controles? ¿Cómo un paciente que ya ha terminado todo este proceso, que a veces es tan largo, cómo lo seguimos para intentar, digamos, que es nuestro objetivo, diagnosticar a tiempo una recaída? Normalmente a los pacientes los seguimos en equipo, es decir, no es lo mismo, o sea, tanto urólogos como oncólogos radioterapeutas en caso de que se haya dado radioterapia, e incluso oncólogos médicos en el caso de que el cáncer esté avanzado. Es cierto que normalmente después de la prostatectomía o la radioterapia, es decir, el tratamiento local, lo más habitual es seguir a los pacientes con analíticas de PSA periódicas y cuando esté indicado, según la evolución del seguimiento, pruebas de imagen. ¿Qué significa exactamente que, por ejemplo, un PSA, que después de un tratamiento, imagínate que está elevado, hemos hecho una cirugía, una radioterapia, un tratamiento hormonal, el PSA ha descendido, estaba negativo, incluso indetectable, y vuelve a aumentar? ¿Eso qué es lo que hace que tengamos que hacer? Cuando el PSA aumenta a pesar de haber quitado la próstata o haberla tratado, lo que sabemos es que quiere decir que este tumor está volviendo de alguna manera a aparecer. Esto puede ser normal en la evolución natural del cáncer de próstata como de muchos otros cánceres. Sabemos que hay pacientes que, aunque se hayan tratado de inicio, a los años puede volver a aparecer. Nosotros podemos ver estas recaídas que llamamos del tumor, o bien con estos PSAs, o bien con síntomas o pruebas de imagen. De todas maneras, durante el seguimiento lo detectaremos y según el tipo de recidiva y lo confirmemos, le daríamos unos tratamientos u otros porque hay más tratamientos después. O sea, que podemos ofrecer un montón de cosas a los pacientes con cáncer de próstata que confiere un pronóstico muy bueno. Dentro de todos los tumores que conocemos, la verdad es que muchos se curan y los que igual no podemos curar y que tratamos de una forma un poco diferente, con, por ejemplo, quimioterapia o terapia hormonal, duran muchos años. La verdad es que es un tumor muy agradecido. Para aquellos pacientes que busquen información, que no acaban de entender cómo funciona el PSA o incluso tengan dudas con el tipo de cáncer que tienen, de cáncer de próstata, ¿qué recursos podemos encontrar en Internet o en redes sociales donde poder acudir para buscar más información? Pues cada vez más recursos, porque de la salud masculina y del cáncer de próstata, gracias a Dios, se habla cada vez más. Por un lado tenemos la Asociación Española contra el Cáncer o la Asociación Española de Urología, que tienen información y recursos. También hay una sociedad específica del cáncer de próstata, que es la ANCAP, que es la Asociación Nacional del Cáncer de Próstata. Que es de pacientes, ¿no? Es de pacientes, exacto. Aquí podemos encontrar recursos tanto de rehabilitación, de grupos que se reúnan. Y también, desde hace muchos años hasta aquí, hay un movimiento que se hace todos los meses de noviembre, que es el Movember, que busca la concienciación no solo del cáncer de próstata, sino de la salud masculina en general. O sea, que es una movilización para dar un poco más, digamos, voz al cáncer masculino. Exacto. Por último, y para finalizar el podcast, ¿qué mensaje tienes para los pacientes que están dentro, bueno, que se han sido diagnosticados recientemente, que están en un proceso de diagnóstico o incluso que están pasando por todo el tratamiento?
¿qué mensaje puedes darles? Esto es difícil de responder. A ver, en primer lugar, yo diría que le pierdan el miedo a la enfermedad y sobre todo que se deje de banalizar el cáncer de próstata. Es una enfermedad de la que no se ha hablado en general, no se habla y es muy frecuente, como hemos repetido en varias ocasiones. Así que le diría a todos los hombres que me estén escuchando que si tienen dudas, vayan al menos al médico de cabecera y empiecen a consultar y sean conscientes de que esta es una enfermedad que, aunque no se hable, nos afecta y cada vez se habla más. Además, diría a todos los que están en este proceso ya del cáncer de próstata y no están en ese escenario más favorable en el que parece que el cáncer de próstata es muy leve, que tenemos muchas herramientas. Hoy en día operamos muchísimo mejor con el robot, con la laparoscopia, tenemos terapias hormonales y estamos hablando también de que esos cánceres que son muy leves podemos vigilarlos. Entonces, todos estos tabús que hay, porque al final son tabús de la salud masculina, de la disfunción eréctil, de la incontinencia, me gustaría que se dejaran a un lado y se empezara a hablar tanto socialmente de la gravedad que puede tener el cáncer de próstata y que entre los propios hombres hablen entre ellos, porque aunque no lo digan, muchos tienen problemas de todo este tipo. Pues muchísimas gracias hoy, Rosa, por venir al podcast y explicarnos con tanto grado de detalle, porque la verdad es que creo que hemos tocado todas las ramas, tanto de la patología benigna como del cáncer de próstata y también mucho del PSA, que es digamos un dato que siempre ha generado un poco de confusión y creo que hoy hemos puesto los puntos sobre las íes. Muchas gracias por haber venido. A ti por invitarme.